Damos gracias a Dios porque podemos en esta hora escuchar también su palabra. Hemos comenzado este año dándole a la iglesia los métodos, ¿verdad? Para que la iglesia pueda planificar para algo, para que la iglesia pueda planificar para llegar a su madurez espiritual. Y una de las cosas que vamos a estar necesitando, como primera la puse, es la Biblia, ¿verdad? Cómo debemos estar siempre cerca de la Biblia, meditándola, aprendiéndola, compartiéndola, practicándola, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Y se me olvidó decir algo. Ahí me hubiese gustado que la semana pasada todos hubiesen escrito de alguna manera estos principios que la iglesia debe saber para poder vivir, para planear, para vivir en la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo también cómo planear para vivir en oración. Y es bien importante, iglesia y amados hermanos, que nosotros sepamos balancear nuestra vida al respecto con la oración. Lectura de la Biblia y oración. Hay cosas que nosotros debemos hacer y hay cosas que Dios va a hacer. Pero las cosas que nosotros debemos hacer no podemos pasarlas por alto. Las cosas que debemos hacer tenemos que hacerlas. La Biblia misma nos dice que nosotros debemos, por ejemplo, en los Salmos tenemos la descripción de lo que debe hacer una ciudad. Dice: si Jehová no cuidare, no velare por la ciudad, en vano vela la guardia. Pero nosotros tenemos que aprender a poner guardias, ¿verdad? Dios va a hacer su parte, Dios va a cuidarnos, pero nosotros tenemos que poner guardias en la ciudad. Por otro lado, por ejemplo, podemos ver ahí mismo que vamos a sembrar. En el Nuevo Testamento vemos a Pablo diciendo: yo sembré, Apolos regó, pero Dios es quien da. A ver, ¿se saben el pasaje? ¿Se saben el pasaje? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios es quien da el crecimiento. Ya, porque aprendieron otro texto más que bueno. Por tanto, yo no soy nada, ni Apolo tampoco, sino Dios quien da el crecimiento. Así dice ese pasaje. Nosotros entendemos que Dios es el quien da el crecimiento, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Por ejemplo, si vamos al campo, en el campo, ¿qué es lo que sucede? En el campo el agricultor va a sembrar la semilla, va a arar, va a regar, va a cosechar, pero el hombre, el agricultor, no puede hacer crecer las plantas. No lo va a hacer. Hay cosas que el hombre puede, que debe hacer, como cultivar, sembrar, cosechar, y hay cosas que Dios solamente puede hacer. Una, controlar el clima. Bueno, aunque verdaderamente el hombre últimamente ha logrado un poco como que arreglar estas cosas. No sé si han oído ustedes hablar de la siembra de nubes. ¿Nunca han oído hablar de eso? Está la famosa siembra de nubes. Agarran un avión, le meten yoduro de plata y con esto hacen que llueva. ¿Sabían eso? Aprendimos una cosa nueva, pastor. Se puede hacer llover. Bueno, hay cosas que el hombre puede hacer, pero lo que el hombre no puede hacer es hacer que crezca. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Lo que nosotros podemos, lo que debemos hacer, tenemos que hacerlo. Pero Dios es quien da el crecimiento. Dios es el que va a hacer crecer. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Y nuestra parte, la Biblia nos enseña que es meditar en la palabra, buscar de la palabra, practicar la palabra, esparcir la palabra, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña que debemos orar sin cesar. Así nos enseña la Biblia.
Y acá en el libro de Daniel tenemos algunas pautas que podemos seguir. El mismo Daniel directamente nos enseña el método en que nosotros debemos de orar. Cómo hacerlo, cuándo hacerlo, ¿verdad? Que es importante para la iglesia la oración, mi amada iglesia. Me gusta mucho el pasaje que leímos hace un momento en Daniel capítulo 6, versículo 10, que dice de esta manera: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor y Padre, porque reconocemos en esta hora, Dios mío, que tu palabra, Dios Santo, es tuya. Tú la inspiraste, Señor, y en esta hora, Dios mío, este siervo tuyo se propone, Dios mío, explicarla, Señor, y darle a la iglesia algunos métodos para la oración. Yo te ruego en el nombre de Jesús que pongas en mí las palabras, Señor, que tú quieres, Dios mío, hablarle a tu iglesia. Dios Santo y Poderoso, también te ruego por tu iglesia, Dios mío, para que tu iglesia esté receptiva, para que cada corazón aquí esta tarde pueda recibir, Dios mío, de ti la sana palabra, Dios mío. Puedas recibir, Dios mío, de ti lo que tú quieres que ellos hagan. Oh Padre Celestial, para que al salir de aquí hoy, Señor, no seamos más los mismos. Dios mío, que planifiquemos para vivir una vida de oración. Dios Santo, este siervo tuyo no quiere estar aquí si tú no estás primero. Este lugar, Señor, es tuyo. Este cuerpo, Señor, esta vida, Dios mío, es tuya. Y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Mi amada iglesia, Daniel nos da acá en este capítulo 6, en estos versículos que leímos, nos da la posibilidad de ver cómo debería ser nuestra vida de oración. Y como les dije al principio, a mí me gustaría, debía hacerlo la semana pasada también, pero hoy sí lo voy a decir. Si usted tiene con qué escribir, si usted tiene cómo anotar, si hacer alguna anotación en su teléfono, ahí hay una aplicación en el teléfono que es para escribir notas, escriba notas, porque vamos a ver algunas cosas que nosotros como iglesia, como creyentes, debemos hacer para vivir, para planear una vida de oración. Y la vida de oración no es la meta final. La meta final habíamos visto que es nuestra madurez espiritual como cristianos. Así que si ustedes pues prefieren, pueden escribirlo, pueden anotarlo, y si no tienen, después yo puedo compartir con ustedes de forma escrita lo que he podido escribir acá. Volvemos al versículo 10 y dice ahí el versículo 10, aquella gente estaba tramando algo contra Daniel. Dice que ellos querían quitar a Daniel, ellos habían resuelto quitar a Daniel del camino. El rey Darío tenía a Daniel en una posición sobre todos los otros sátrapas, gobernadores, capitanes, generales, presidentes, y a Daniel lo tenía puesto en primer lugar. Y esto causó que aquella gente tuviesen envidia de Daniel y quisieran quitar a Daniel del camino. Ellos querían deshacerse de Daniel, y Daniel lo sabía. Y ellos fueron delante del rey Darío y le propusieron el edicto aquel por un mes, por 30 días, que cualquiera que orase delante de Dios, de cualquier dios u hombre, fuera del rey Darío, porque los reyes en aquel tiempo eran considerados como dioses, dice que sea echado ¿dónde? Esa era la muerte que practicaban los persas, meter a la gente en el lugar de los leones. Una muerte cruel. Y esta gente se propusieron hacer esto. Y Daniel lo sabía. Daniel sabía que ellos sabían que él oraba a su Dios. Ellos lo sabían.
Pues lo habían visto, ¿verdad? Dice ahí, pero aún así Daniel se propuso en su corazón no dejar de orar. Daniel se propuso en su corazón, estaba dispuesto a orar. Dice ahí, cuando Daniel supo del edicto, que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cuarto que daban hacia Jerusalén, se puso a orar. Él estaba dispuesto completamente a ir a orar. Mira, el edicto decía que no se podía orar a otro Dios que no fuera el rey. ¿Y hizo caso Daniel? Miren, había tantas cosas que Daniel podía pensar en ese momento. Pero mi amigo Darío me está haciendo esto a mí. Mi amigo Darío, que sabe que yo oro a mi Dios. Este rey, ¿cómo es posible que mi amigo me esté haciendo eso? ¿Cómo es posible que él, que sabe que yo oro a mi Dios, me esté haciendo esto? Haya firmado este edicto. Lo que hubiera podido ser mucho más complicado, que Daniel, yendo a camino a su casa, hubiese dicho, pero cómo Dios, a quien yo sirvo continuamente, permitió que el rey que está en sus manos, porque los reyes están en las manos de Dios, haya firmado este edicto para que me echen a mí en el foso de los leones. Y eso hubiese sido todavía peor. Pero Daniel estaba dispuesto a orar. Nada iba a impedir que Daniel fuera a su casa a orar. Daniel tampoco pensó, bueno, este edicto es solamente por un mes. Yo he orado toda mi vida. Desde que era un jovencito, mis padres me enseñaron a orar. Oiga, mira, mi hermano. Desde mis jovencitos me enseñaron a orar a Jehová de los ejércitos. Toda mi juventud oré. Toda mi adultez oré. Ahora que soy un anciano, sigo orando. ¿Qué tiene que ver que un mes yo no ore? ¿Qué tiene que ver que por un mes? Yo después voy a seguir orando, porque el edicto es nada más por un mes. Después yo puedo continuar orando. No importa, va a ser un mes nada más. Daniel hubiese podido decir así: toda mi vida yo he sido un hombre de oración. Por un mes nada más no tiene nada que ver. Por un mes nada más no tiene nada que ver que yo deje de hacerlo. Pero Daniel estaba dispuesto a orar. Daniel tenía la disposición en su corazón de orar. Daniel era el hombre fiel. Leímos ahí durante el versículo 6, dice que Daniel era fiel. Daniel era certero en todo lo que hacía. Pero si Daniel podía ser el hombre fiel que era, es porque era el hombre de oración que era también. Hay una conexión entre la fidelidad a Dios y la oración demasiado fuerte, muy estrecha. Podemos saber el hombre que era por la oración que él hacía. Y él estaba dispuesto. Dice ahí el versículo 10, cuando Daniel supo lo del edicto, ¿qué hizo? Se mandó a correr para su casa, a orar, a buscar del Señor, a orar al Señor. Él no estaba dispuesto a dejar de orar. Él no estaba dispuesto a dejar de orar. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes dejar de respirar por un mes? Dime. No, usted no puede dejar de orar ni por 3 minutos. Bien, para Daniel era lo mismo. La vida de oración que Daniel tenía él se sentía tan estrechamente vinculado con esto, que para él era imposible dejar de orar, como para ti es imposible dejar de respirar. Y eso él no lo iba a permitir. Ahora yo pregunto, mi amado hermano, Daniel estaba dispuesto a orar y nadie se lo iba a impedir. Él prefería mejor que le quitaran la vida, que lo echaran en el foso de los leones, que dejar de orar.
Él estaba convencido de que la oración es lo que él necesitaba, de que la comunión con Dios era lo que él necesitaba. Y él estaba convencido de que si lo echaban en el foso de los leones, íbamos mucho más rápido a tener comunión con Dios cara a cara. Él estaba convencido de eso. Bueno, si me echan en el foso de los leones, pues a mí no me van a quitar la posibilidad de la comunión con Dios. Si no me comunico con Dios a través de la oración y me echan en el foso de los leones, pues mejor. Pues así me voy con el Señor y estoy adorando y sirviendo al Señor cara a cara. Eso es lo que Daniel tenía en su corazón. Era una necesidad profunda que Daniel tenía en su corazón. Para nosotros, mis amados hermanos, yo no sé a qué hora tú tienes tu tiempo de oración. Yo no sé cuán a menudo tú tienes tu tiempo de oración. En este tiempo tenemos demasiadas distracciones. En este tiempo tenemos muchas cosas que a veces nos desvían en lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en el tiempo de nuestra oración comienzan a hacer el tiempo de los bucaneros? Pasan el deporte que le gusta mucho a los de Tampa, ¿verdad? Ese estadio ahí de los bucaneros se llena en los Super Bowl que por cierto, los bucaneros de Tampa no ganan. No han ganado un Super Bowl. Creo que en el 2003 ganaron uno. Aleluya. Pero quizás los que son fanáticos de los bucaneros digan, bueno, quizás en este Super Bowl sí, y voy a estar presente. Voy a dejar mi tiempo de oración para un lado. Pero ustedes se imaginan qué testimonio si en el tiempo en que Daniel va a orar pasan el tiempo de los bucaneros por la televisión, ¿verdad? O la novela favorita o pasan la película favorita. ¿Qué pasaría, hermano o hermana, si en el tiempo en que tú tienes el tiempo tuyo de oración están pasando la novela o la película o el deporte favorito tuyo? ¿Qué pasaría? Daniel no estaba dispuesto a comprometer su oración con nada. Y creo que nosotros también debemos hacer lo mismo. Tenemos que estar dispuestos, mi amado hermano, a orar. A orar. Y no solamente estar dispuestos a orar, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo constantemente. Porque Daniel estaba dispuesto a orar constantemente. Dice ahí el versículo 10, dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es decir, que tenemos una constancia de que Daniel hacía esto, ¿cómo? Constantemente, todos los días. Eso era el desayuno, el almuerzo y la comida de Daniel. Constantemente Daniel oraba al Señor. Daniel tenía un hábito, y dice el texto aquí en el texto 10, que solía hacerlo antes. Él había desarrollado un hábito de oración desde hacía mucho tiempo. Y este hábito, fíjense que él no lo desarrolló en un momento difícil. Porque hay muchas veces que nosotros decimos, bueno, yo oro de vez en cuando, ahora mi vida de oración está por aquí, pero cuando yo tengo problemas, yo sí, ¿verdad? Que ahí es donde yo oro de verdad. Aleluya. Miren, si usted no crea un hábito de oración permanente y continuo, va a ser muy difícil que cuando venga el problema, usted pueda orar. Entonces encontramos a mucha gente ahogándose en un vaso de agua. Aleluya. Tenemos que, fíjense que Daniel fue a su casa a orar como lo solía hacer antes. Daniel podía orar en la necesidad, en la prosperidad, porque Daniel tenía un hábito que hacía constantemente.
Me encantan las palabras que más adelante dice Darío, en el versículo 16 y después el versículo 20. Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel, miren estas palabras, hermanos. Daniel, el Dios tuyo, ¿a quien qué? A quien tú continuamente sirves, esté libre. El rey estaba convencido de lo que Daniel hacía. ¿Lo hacía cómo? Continuamente. Miren lo que dice el versículo 20. Miren lo que dice el versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo te pregunto a ti ahora, las personas que están alrededor tuyo, las personas que te ven tu andar todos los días, ¿pueden decir de ti lo mismo que el rey decía de Daniel? Es mi pregunta. Las personas que están alrededor tuyo, las personas que te ven todos los días, ¿pueden decir lo mismo que Darío decía de Daniel? El Dios tuyo, a quien tú continuamente, miren, el mismísimo rey reconocía que Daniel servía a Dios continuamente, que lo hacía constantemente. Eso lo hacía Daniel y lo reconocía Darío, rey de Persia. No era cualquier pelagato el rey este. Este hombre reinaba Egipto, toda Mesopotamia, la parte norte de la India. Es decir, que no era cualquiera, era un rey. Porque a veces decimos, no era cualquiera, no era cualquiera, no, era un rey grande. Y él reconocía a Daniel como un hombre que servía al Dios viviente, a quien tú continuamente sirves. A veces creemos que Daniel, no, pastor, es que Daniel vivía en otro tiempo. Daniel era como un monje que vivía recluido en un monasterio. Daniel era un hombre que no tenía estorbo. Daniel era un hombre que vivía en una nube. Y si tú vas a ver, Daniel era un hombre de la corte. Daniel era un hombre que vivía ocupado. Pregúntale a un senador o pregúntale a un gobernador o pregúntale a una de esta gente si ellos trabajan. Esta gente no puede ni dormir. Y Daniel 3 veces en el día, él iba a su casa, abría las ventanas y se ponía a orar. Lo hacía constantemente. La fidelidad de Daniel se debía al hombre de oración que él era. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué excusa estamos poniendo nosotros en este tiempo para decir yo no voy a orar? Para esquipearnos, una palabra en inglés, pero no sé ahora cómo decir. Se brinca, ¿no? Se brinca tu tiempo de oración. ¿Qué hay que hace que tú te saltes tu tiempo de oración? Es la palabra que estaba buscando. Se salte tu tiempo de oración, mi amado hermano. ¿Qué hay? Hoy es el tiempo en que tú debes forjarte. Y digo esta palabra forjarte, porque yo trabajé casi 20 años la soldadura. Trabajé con metales. Y yo sé que un metal que está en su estado original no es fácil hacerlo que se doble. Hay que forjarlo, hay que calentarlo, hay que darle martillo para que este metal tome otra forma. Entonces, cuando yo te digo a ti hoy que debes forjarte una vida de oración, empieza hoy. Va a costarte, yo no digo que no, el Señor Jesús mismo nos los advirtió, ¿verdad que sí? Él dice, en el mundo van a tener aflicción. No es fácil orar de esta manera, no es fácil llevar una vida constante de oración. Yo lo sé, el Señor Jesús mismo lo sabía, pero tú debes forjarte una vida de oración y hacerlo bien.
Jóvenes, hoy es el tiempo en que deben forjarse una vida. No esperen a tener 25, ni 30, ni 30. No, pastor, cuando yo tenga mis 30 años, o cuando yo tenga mis 35, entonces voy a empezar a orar, porque ahora yo tengo mucha ocupación con la escuela, y que si los amigos, y que si las fiestas. No, hermano. No espere a que la vida se le vaya entre las manos. Hágalo, comience hoy a forjarse una vida de oración, para tener una oración constante delante de Dios. También dice ahí el versículo 10 que Daniel tenía la disposición de orar regularmente. Dice, se arrodillaba 3 veces al día, ¿verdad? Dice eso el texto, ¿no? Se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. El texto dice que la costumbre era que lo hacía ¿cómo? 3 veces al día, un tiempo bien planificado, ¿verdad? Estaba en una hora determinada. No sabemos si Daniel lo hacía en la mañana, en el mediodía y en la noche, o lo hacía a media mañana, a media tarde y después a medianoche. No sabemos. Pero eran 3 veces que lo hacía. 3 veces que hacía Daniel esta entrega a Dios de su tiempo. Y esto es lo que 3 veces en el día, hermano. Un hombre de la corte iba y apagaba el radio, apagaba la televisión, apagaba las noticias, la película, le decía a la esposa, al esposo, a quien sea, a los niños, miren, este es el tiempo mío de que yo voy a orar. Este es el tiempo mío en que yo voy a derramarme en oración delante de Dios. Este es el tiempo. Y no quiero que nadie me moleste. Y tú puedes hacerlo también. Tú puedes orar regularmente delante del Señor. La Biblia misma, por ejemplo, no nos da una idea de que cuántas veces en el día debemos orar. La Biblia dice orar sin cesar. Tú no debes, nadie puede asumir que debe orar 3 veces en el día. Nadie puede asumir que tiene que orar 25 veces en el día. Pero lo que sí estamos seguros es que tenemos que orar. Sí tenemos que orar. Y hacerlo como nos enseña aquí Daniel, al menos 3 veces en el día. ¿Verdad? Tenemos que hacerlo. Por ejemplo, el mismo Padre Nuestro que encontramos en la Escritura, el mismo Señor Jesús que nos enseña la oración modelo, ¿verdad? Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, danos el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Asumimos de alguna manera que es por la mañana la oración, porque estás pidiendo el pan del día, estás pidiendo el alimento para el día, estás pidiendo el sustento para andar durante el día. Asumimos eso. Pero el mismo Señor Jesús también nos enseña con su ejemplo que Él oraba ¿a qué hora? Por la mañana, por el mediodía, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Oraba el Señor Jesús. Amén. Tenemos ejemplos de orar regularmente. No sé si ustedes... nosotros tenemos que orar en el día. Por la mañana dice que las comidas más importantes, ¿cuál es? El desayuno, ¿verdad? Es la comida fuerte. Ahí donde tenemos que comernos el New York Sirloin Steak, ¿verdad? El bistec de Nueva York. Ahí donde tenemos que comernos, ¿verdad? El filete para andar durante el día. Orar. Y durante el día nosotros podemos hacer oraciones quizás más cortas. Oraciones quizás, esta semana o la otra, no me acuerdo, estaba hablando con un hermano. Asumo que este hermano debió ser de la biblioteca de consulta, ¿verdad, María? Porque sabe muchas cosas. Por ejemplo, estábamos hablando sobre los teléfonos, que antes de los teléfonos estos pequeñitos que tenemos ahora, que caben en cualquier lugar, teníamos unos teléfonos que eran unos bloques. Antes de eso teníamos como los beepers. Y antes de eso existían lo que eran los telégrafos, ¿verdad? Y digo asumo porque este hermano sabía por ahí para atrás hasta el telégrafo, los telegramas, lo sabía.
Y nosotros podemos levantar oraciones cortas al Señor. No es que todo el día usted va a hacer oraciones de 2 horas y media o 3 horas. Usted puede levantar al Señor oraciones cortas también, estilo telegrama. Por ejemplo, cuando estudiamos nosotros en noviembre, vimos a la vida de Nehemías, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nehemías? Que lo estudiamos el libro de Nehemías. Dice que cuando Nehemías vio que su hermano había venido de Jerusalén, le preguntó, y esto entristeció en gran manera a Nehemías. Y Nehemías, pues cuando entró a llevarle a su rey su vino, sus bebidas, el rey se dio cuenta de que Nehemías tenía un problema. Y pregunta, ¿qué te pasa a ti que estás tan triste? Y Nehemías le dice, mira, las puertas de mi ciudad están rotas, quemadas en el fuego, los muros destruidos. Y el rey le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? El rey quería que Nehemías estuviera bien. ¿Qué quieres que yo haga?, le pregunta el rey. Y dice Nehemías literalmente ahí en su libro, oré a Dios y le dije al rey. ¿Qué tipo de oración ustedes creen que hizo Nehemías? Nehemías le dijo al rey, espérese un momentico, señor rey, me voy a ir a mi cuarto, me voy a abrir las ventanas a esa hora, me voy a poner a orar a esa hora y después vengo y le digo. ¿Qué tipo de oración ustedes creen que hizo Nehemías ahí ahora en ese momento? Esa oración, me imagino, Señor, dame las palabras para este rey, hablando a su corazón. Rey, mira, lo que necesito es esto y esto. Me imagino que eso debe haber dicho el rey. Debe haber dicho Nehemías. Entonces usted puede levantar su corazón a Dios, ¿verdad? En cualquier momento del día, en cualquier situación, usted puede levantar una oración, como dice mi hermano, microondas. Una oración corta al Señor. Y pedirle lo que usted necesita. Y el Señor va a suplir lo que usted necesita. Mis hermanos, estas oraciones de nosotros y de Daniel nos dejan saber la necesidad de la gracia de Dios que nosotros tenemos. Miren bien, hermanos, cuán necesitado estás tú de la gracia de Dios. Porque necesitamos de la gracia de Dios para todo lo que nosotros vayamos a hacer. Si vamos a manejar nuestro vehículo de aquí hasta mi casa, yo vivo ahí mismo en Arminia, no sé cuántos saben dónde yo vivo, ahí mismo podemos ir hasta caminando. Para manejar mi vehículo, yo tengo que encomendarme al Señor. Yo necesito de la gracia de Dios. Mi hijo pequeño, ahorita estamos presentando a la pequeña bebé, que un hijo que lo vemos nacer, necesitamos aún de la gracia de Dios para cuidar y enseñar a nuestros hijos en la gracia de Dios. Todo lo que nosotros hacemos demanda oración, demanda que lo entreguemos a Dios, todo en nuestras vidas. ¿Cuán necesitado tú estás de la gracia de Dios? Esto te va a hacer ir delante del Señor. Esto te va a hacer ir delante de Él. Entonces, hermanos, tenemos que conectarnos con Dios regularmente. Tenemos que dejar un canal diario abierto de oración con el Señor. Cuando yo manejaba camión, y yo me acuerdo que yo tenía una oracioncita que yo le decía al Señor, Señor, mira, yo voy a salir ahora, pero mi oración no se termina hasta que yo entregue el camión. Y nada, la oración no se terminaba ahí, porque cuando yo terminaba a las 5 a las 6 de la tarde que yo parqueaba mi camión, yo seguía orando, Señor, gracias. Y la oración no se terminaba ahí. Y a veces yo voy en el carro y voy orando. Mi oración no se termina. No se termina. ¿Tu oración tiene algún momento de interrupción? Porque yo siempre le estoy dando gracias a Dios. Daniel dice que oraba 3 veces en el día. Daniel lo hacía con una regularidad tremenda. Este hombre de Dios lo hacía, dice ahí la Biblia, regularmente. Bueno, la Biblia no dice que lo hacía regularmente, pero nosotros interpretamos que lo hacía regularmente. Daniel también oraba delante de Dios confiadamente. Dice ahí el versículo 10, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia ¿dónde? A Jerusalén. Dice que oraba. Dice que lo hacía con una confianza extraordinaria. Y esta confianza
de abrir las ventanas que daban hacia Jerusalén. ¿Saben por qué lo hacía? Hay una promesa en primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos 46 al 49, que decía que si eso fue en la dedicación del templo, cuando el templo ya se hizo y estaba siendo dedicado el templo, Dios le prometió a todos ellos que si oigan bien, que si en algún momento ellos eran llevados cautivos a tierra extraña y ellos oraban mirando hacia el templo, hacia Jerusalén, Dios iba a responder sus oraciones. Daniel confiaba en esa promesa. Pero aquí ninguno de nosotros somos ni hebreos. Bueno, creo que Juan Carlos sí. Juan Carlos sí. Pero tampoco está cautivo. Pero no está cautivo. Nosotros no tenemos que orar mirando a Jerusalén. Ese tiempo, esa promesa era para ellos en aquel tiempo. Y aquí nadie está cautivo. Mi amada iglesia, el mismo Jesús le dijo a la mujer samaritana mientras conversaba con ella junto al lado del pozo de Jacob. Le dijo, mira, va a llegar el tiempo en el que aquí ni allá, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Mucha gente ha malinterpretado ese pasaje y cree que ese pasaje hay que interpretarlo de una manera extraordinaria con no sé cuántas. Ese pasaje lo único que quiere decir, ¿saben qué cosa es? Que usted y yo, donde quiera que estemos, podemos orar al Señor. Los que buscamos al Señor de verdad, los que queremos adorar, donde quiera que estemos, podemos hacerlo. Y eso es lo que Daniel estaba confiando. Además, el Señor Jesús me dice también en su palabra, y esta es una promesa preciosa, dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, será hecho. La promesa para mí no es que yo tengo que abrir las ventanas de mi cuarto y mirar para Jerusalén. La promesa para mí es que todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesucristo, el Señor me escucha. El Señor me escucha, mi hermano. Pero no lo voy a hacer en mi nombre. En el nombre de Jesús. Hay mucha gente que dice, no, pastor, vamos a orarle al Espíritu Santo. No, vamos a orarle a Cristo. Miren, hermanos, el Señor Jesús nos enseñó en la oración modelo, ¿qué cosa? Que tenemos que orarle a quién? Al Padre. Al Padre en el nombre de Jesús. No es en el nombre del Espíritu Santo. Ni tenemos que tampoco orarle al Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso en ningún lado. El Espíritu Santo está para darnos a nosotros las palabras para orar. El Espíritu Santo está para darnos a nosotros el testimonio de que Jesús es la verdad. Para eso está el Espíritu Santo. Jesús está para que tú y yo podamos ir al Padre en su nombre. Es como, por ejemplo, Enriquito es un millonario, multimillonario, y tiene un hijo, y el hijo estudia conmigo en la escuela. Yo no estoy en ninguna escuela, pero esto es un ejemplo que le estoy poniendo. Y yo necesito $3 millones. Vamos a construir un templo, hermanos. Y Enriquito es mi hermano del alma. Y yo, hermano, mira, yo necesito este dinero. Dice, oye, mira, vete a mi papá ahí en mi nombre, y lo que tú le pidas, él te lo va a dar. Y yo me voy a aparecer delante de Enriquito, que es el millonario, y le voy a decir, oye, dame acá $3 millones. ¿Me los da? No, pero yo vengo, mira, en el nombre de tu hijo. Él me dijo que viniera, que tú me ibas a prestar. Bueno, está bien, coge. Así funciona la Trinidad. A veces creemos que cuando terminamos nuestras oraciones y las hacemos, vamos con una oración ahí tremenda y al final decimos en el nombre poderoso de Jesús, amén. Eso es como para añadirle una coletilla ahí a la oración. No, hermano, usted no haga ninguna oración que no sea en el nombre de Jesús. Su oración que usted levante, hágala en el nombre de Jesús, ya sea al principio, ya sea al final, pero hágala en el nombre de Jesús, porque es como único va a ser escuchada. Porque esa es la promesa.
mi amado, y nosotros confiamos en eso. Nosotros no tenemos que ir a abrir las ventanas ahí para que dan para Jerusalén ni nada de eso. Porque me imagino quizás alguna gente que piensa, bueno, ahí la Biblia dice que había que abrir las ventanas para ir a Jerusalén, para mirar para Jerusalén, porque allí es como Dios escucha. No. Esa promesa era para ellos. Esa promesa era para nosotros en el nombre de Jesús. Ahí quizás aquellos que son un poco malos con los GPS y las direcciones, quizás no se sepa otra dirección, pero sabe que ¿a dónde queda Jerusalén? Pero yo les digo, mi hermano, nosotros no tenemos que abrir las ventanas ni nada por el estilo. No tenemos que mirar para Jerusalén para que nuestras oraciones sean contestadas. También, mis hermanos, ahí en la palabra del Señor dice que Daniel oraba con reverencia. Dice que se arrodillaba. Dice ahí el versículo, ¿verdad? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer. Dice que Daniel se arrodillaba 3 veces al día, a pesar de que ya Daniel era ¿qué cosa? Un anciano. Ya Daniel era un anciano. Y aún así dice, se arrodillaba. Aún Daniel conservaba el mismo respeto hacia Dios que tenía desde joven. Ese respeto que exigía que Daniel, dice, se humillara delante de él. La Biblia no describe ni nos da tampoco una postura en la que nosotros debemos buscar a Dios en oración. A través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos personas de rodillas, vemos personas con el rostro completamente puesto en la tierra, vemos personas de pie, vemos personas mirando al cielo, vemos personas de diferentes maneras orando. La Biblia no nos dice, tienes que orar de esta o de aquella manera. Usted no tiene que pensar, bueno, voy a orar caminando, voy a orar en el carro, voy a orar con los ojos. No dice, yo no tengo nada en contra de que usted ore con los ojos abiertos. Yo a veces tengo los ojos abiertos mientras estamos orando. Yo no tengo ningún problema con eso. Usted puede orar como usted va a orar en la presencia del Señor. Es su oración con el Señor. El asunto, mis hermanos, es orar, pero mantener la reverencia. Daniel entendía esto. Daniel quizás podía decir, bueno, yo he tenido una relación con Dios, con Jehová de los ejércitos desde que era un joven. Yo me puedo quedar de pie. No importa. Ya yo estoy viejo, ya no me puedo arrodillar. Pero vemos a ese mismo Daniel que tenía una relación y tenía confianza con el Señor. Orando, ¿cómo? Porque él entendía que a quien estaba dirigiendo la oración merecía un respeto que lo llevaba a humillarse. La misma, por ejemplo, la misma Biblia, la misma oración modelo que tenemos ahí en el Nuevo Testamento que el Señor Jesús nos enseña. Tiene estas 2 características que encontramos también en Daniel. La primera, Padre nuestro, ¿verdad? Nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. Como niños van a pedirle algo a sus padres y sus padres tiernamente le dan. Pero también tiene la segunda, que estás ¿dónde? Ustedes comprenden, ¿verdad? Nuestro Dios no es nuestro Padre Celestial no es cualquiera. Me llama mucho la atención que y no es con el fin de ofender a nadie. Pero me llama mucho la atención que hay pastores, predicadores, que al parecer no han entendido quién es Dios. Grupos de alabanza, grupos de música cristiana que al parecer no han entendido quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y yo no tengo nada en contra de la música. Aquí en la iglesia cantamos música muy avivada y cantamos los himnos, los preciosos himnos que me encantan. Yo crecí escuchando los himnos a puro piano y me encantan los himnos. No importa el tipo de himno que usted vaya a cantar. Lo importante es que usted sepa cómo va a alabar a Dios. Lo importante es que usted sepa cómo usted debe tener su corazón para llevarlo delante de Dios. Daniel sabía muy bien cómo tenía que llevar su corazón delante de Dios. ¿Y lo hacía cómo?
Yo no me imagino con todo lo con todo lo impredecible que es, con todo lo que muchas veces se comporta locamente. No me imagino al presidente Donald Trump tomar la presidencia a ritmo de reggaetón. ¿Ustedes se imaginan? No, ahí tocan unas trompetas y unas cosas, ¿verdad? Una música muy solemne y el presidente toma la presidencia. No hay presidente, no hay monarca, no hay rey sobre la tierra que tenga ni una pizquita de la gloria que tiene nuestro Padre Celestial. No lo hay. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es el Rey soberano del universo, merecen toda nuestra reverencia. Y he luchado con esto últimamente en la iglesia. Que Dios merece reverencia. Me viene a la mente también un pasaje, y el pasaje donde Nadab y Abiú dice que agarran ahí los incenciarios y le ponen fuego y le ponen incienso, y dice, vienen ahí a la presencia del Señor y Dios le quitó la vida. Mira, Julio me hace así. Dios le quitó la vida a los dos porque dice que ofrecieron fuego extraño. Vinieron sin reverencia delante, algo que no se les pidió. Y yo me pregunto, ¿nosotros estamos ofreciendo a Dios la reverencia que Él se merece? Y por último, mi amada iglesia, vemos que Daniel viene a orar a Dios, viene delante del Señor agradecidamente. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer. Daniel oraba dando gracias. Daniel en ese momento no sabía cuál era el fin de la historia, porque ya nosotros lo sabemos. Sabemos que Dios lo libró de la boca de los leones, pero Daniel no sabía que eso iba a pasar. Daniel sabía que si lo echaban en el foso de los leones, ¿qué iba a pasar? Lo iba a comer. Daniel no sabía cuál era el fin de la historia, pero aún así dice que Daniel venía y ¿qué? Daba gracias. Y tú vas a decir, pastor, yo tengo que dar gracias en medio de la dificultad. Sí, hermano. Si usted está aquí hoy, si usted es un cristiano verdadero, un cristiano de corazón, si usted ha sido salvado, usted tiene que dar gracias a Dios porque usted está aquí. Que usted ha sido seleccionado desde antes de la fundación del mundo para esta gran salvación. De tener el Dios todopoderoso, del único Dios verdadero. Usted tiene que dar gracias a Dios. Usted tiene que dar gracias a Dios porque tiene esta familia preciosa. Usted tiene que darle gracias a Dios porque usted amanece todos los días. Usted tiene que dar gracias a Dios porque usted tiene un trabajo, porque usted tiene salud, porque usted tiene fuerza, porque usted puede ver, usted puede caminar. Usted tiene que darle gracias a Dios por tantas cosas, pero a veces nos enfocamos más en aquellas en las que tenemos problemas. Y eso no es lo que Dios quiere. Daniel estaba bien enfocado en que el Dios que él tenía era el Dios verdadero y a él debía dar gracias. Eso es lo que Daniel hacía. Tenía razones suficientes para agradecer a Dios las cosas que Dios por él hacía. Si nos ponemos a enumerar las cosas por las cuales nosotros le debemos dar gracias a Dios, créanme que si ponemos las que nos mortifican y nos fastidian, miren, las que tenemos para darle gracias a Dios hacen esto, miren, y recuestan la balanza para la parte donde tenemos que darle gracias a Dios. Créanme que tenemos que darle muchas gracias al Señor. Dice Pablo ahí en la Escritura, dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, dad gracias a Dios, orad sin cesar. Orando, hermanos, orando. Dios quiere que nosotros seamos gozosos, que tengamos gozo, el gozo que solamente Él puede dar, que seamos agradecidos. Eso es lo que Dios quiere. Porque tenemos muchos motivos para darle gracias al Señor. Así que si usted quiere acercarse a Dios, una de las cosas que tiene que ser es agradecido.
Y tener en cuenta, mi amado hermano, para poder planificar una vida de oración, al menos estas cosas. Si usted no pudo escribir durante el sermón, estas cosas son las siguientes. Daniel tenía la disposición de orar constantemente. Daniel oraba constantemente. Daniel tenía la disposición de orar regularmente, en segundo lugar. En tercer lugar, Daniel oraba confiadamente. En cuarto lugar, Daniel oraba con reverencia. Y en último lugar, Daniel oraba agradecidamente. Mi amado hermano, ponga eso en su vida, ponga eso en su agenda y ore. Use como modelo a Daniel y ore. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, también por tu palabra. Porque sabemos que tu palabra, Señor, tiene todo lo que nosotros necesitamos, Dios mío. Gracias por la vida de Daniel, Señor. Gracias, Dios mío, por lo que tú le permitiste escribir en este libro, Señor. Te damos las gracias, oh Padre Celestial, por darnos la oportunidad de leerlo y escudriñarlo, Señor, hoy. Ayúdanos a practicarlo, Señor, y a llevarlo a nuestras vidas. A que no seamos perezosos, Señor, para la oración. Que seamos diligentes, Señor. Que seamos constantes, que seamos, Dios mío, reverentes, que, Dios mío, seamos agradecidos. Dios mío, permite que en nuestras vidas se pueda ver, Dios mío, que somos hombres y mujeres de oración. Oh Padre Celestial, que tu fidelidad esté en nosotros para que podamos, Señor, orar, para que este canal diario de oración, Señor, que debemos tener contigo, Señor, sea firme, Señor, sea fuerte en nuestras vidas. Ayúdanos a orar, Señor. Enséñanos, Dios mío, y que la gloria y la honra sea para ti, porque queremos, Dios mío, alcanzar la madurez espiritual. Ayúdanos a buscar tu palabra, Señor, y a buscarte en oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.